Damos la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores al segundo ciclo de conferencias sobre retos y oportunidades del crecimiento personal durante la pandemia, que será moderado por la maestra Amada del Carmen. Buenas tardes a todos los que nos siguen en este ciclo de conferencias de retos y oportunidades del crecimiento personal durante la pandemia. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Pablo Javier Villaseñor Obscura. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y brindarnos tanto amor, ¿no? En cada una de esas conferencias en donde realmente esperamos que nuestros alumnos, que nuestros maestros, que nuestros trabajadores puedan encontrar ese crecimiento que nos hace falta, ¿sí? Siempre, y esto nos lo han dicho nuestros padres siempre, cada vez que tenemos que saltar una valla, porque yo lo veo así como saltar una valla dentro de la carrera de nuestra vida, ¿sí? Es porque vamos creciendo, tenemos que ir subiendo escalones. La vida nos pone escalones y es decisión de nosotros subirlos o quedarnos en donde está, ¿sí? Este es un nuevo reto, la pandemia es un nuevo reto, tenemos que asumirlo, tenemos que sacar provecho y creo, Pablo, que durante estas dos conferencias y el ciclo de conferencias anterior nos has dado elementos y gracias por seguirnos dando elementos para tratar de sacar lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros en cuanto a ir más allá de los modelos que fue nuestra primera charla, en ir más allá de esos modelos que todos tenemos bien aprendidos respecto de nuestra primera sociedad, que es nuestra familia, y dentro de la misma sociedad en el rol que cada uno de nosotros juega, ¿sí? Y adicionalmente, en sanar el vínculo, pero yo lo veo, Pablo, espero no equivocarme, primero conmigo mismo. Yo creo que eso es lo más importante, sanar el vínculo conmigo mismo para poder después sanar el vínculo con todos los demás. Y como bien decías, ser libre, que eso es libre de estar vinculado a alguien de manera que sea una cuestión enfermiza, ¿sí? Poder vivir a plenitud nuestra vida. Pues ahora tenemos una nueva charla. Pablo, si nos pudieras decir de qué vamos a hablar el día de hoy, estamos atentos. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Es un verdadero privilegio estar una vez más con ustedes en este espacio y poder hablarles a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Y el día de hoy vamos a hacer una presentación muy bonita que se llama Ser en Armonía y que tiene que ver un poquito con las dos anteriores, que está vinculada con las dos anteriores, con más allá de los modelos y con sanar el vínculo. Ahora vamos a hablar del ser en armonía y que vamos a poder darnos cuenta de que efectivamente estos dos temas anteriores están relacionados con el que vamos a ver hoy. Vamos a encontrar por allí algunas similitudes de información. Vamos a poder hacer match entre la información anterior con la que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir repasando. Si no viste las dos sesiones anteriores, no te preocupes. Voy a tratar de ser muy cuidadoso, de ser muy diligente, de poderlo hacer con calma para poder repasar algunos términos, algunas cosas que vimos en las sesiones anteriores, para que, si es el caso y es la primera vez que nos estás viendo, puedas enlazarte con el tema sin necesidad de haber visto los dos anteriores. Entonces, es muy importante para mí que vayamos haciéndolo con calma, con paciencia, con mucho amor, que hagamos un trabajo
en donde podamos colocar toda nuestra atención hacia nuestro mundo interno. Esa es la intención de este tipo de presentaciones, de estas conferencias, que podamos apartarnos de todo lo que sucede fuera de nosotros mismos para poder colocar nuestra atención en nuestro interior y poder encontrar herramientas para la vida cotidiana. El tema de hoy se llama Ser en Armonía, porque son 3 palabritas muy sencillas, pero son juntas una frase que implica un reto extraordinariamente importante y difícil de lograr. Ser en armonía es un trabajo cotidiano, un trabajo que debemos realizar desde las entrañas, a nivel consciente y, por supuesto, voluntario. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con una postura que a mí me parece inteligente plantear, porque es interesantísimo entender que hay 3 formas de interacción en este mundo y que hay 3 formas de desarrollar nuestro despliegue del potencial humano que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Hay 3 formas de relacionarnos, lo decía. La primera la vamos a llamar yo, es decir, ese vínculo conmigo mismo. La segunda la llamé tú y yo, que es el vínculo que tengo yo con alguien más. Y la tercera es tú, yo y el universo. Es una visión mucho más holística. Estas 3 grandes esferas de actuación o de despliegue de potencial humano las vamos a conocer como el nivel de interacción intrapersonal, el interpersonal y el transpersonal. Resulta curioso porque las 3 palabras se parecen mucho y podemos llegar a confundirlas, pero cada una tiene una connotación distinta, un sentido distinto y una aplicabilidad en la vida cotidiana distinta. Vamos paso a paso. ¿Qué es el nivel de interacción intrapersonal? Resulta que nosotros nos vinculamos con el mundo, eso es un hecho, somos animales sociales, nos vinculamos a través de una interacción social, pero también es importante entender que tenemos un vínculo con nosotros mismos y que ese vínculo con nosotros mismos es esta relación intrapersonal. Intra, que significa dentro de mí mismo, intrapersonal. Entonces, esta relación conmigo mismo que voy a ir realizando, construyendo en mi vida cotidiana. Después está la esfera amarilla que tienen abajo, que es este vínculo con los demás, es esta relación interpersonal entre personas, entre este que soy yo y los demás que están en mi principio de realidad. Ahí podemos reconocer estas 2 esferas, intrapersonal e interpersonal, que es algo que tenemos previamente conocido, es un conocimiento sencillo, de fácil acceso y que lo hemos escuchado cotidianamente en nuestras clases, en nuestras aulas, incluso hasta en los aprendizajes cotidianos con la gente de nuestra familia o nuestros amigos, nuestros pares. Pero hay un tercer nivel de interacción y de despliegue de potencial humano. A este lo llamamos, o a mí me gusta llamarlo, y así se le llama en psicología social y en psicología humanista, el nivel transpersonal. Y lo vamos a estudiar mucho más a fondo porque es quizá el nivel de interacción más complejo de comprender, pero más importante de desarrollar. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Para esto es muy importante entender que estas 3 esferas de actuación, estos niveles de interacción transpersonal, interpersonal, son un sistema complementario. Son un sistema complementario estas 3 grandes esferas que construyen algo a lo que llamamos vida feliz, o al menos así lo llamó Seligman, un psicólogo que postuló una teoría muy bonita que vamos a ir desempolvando, la vamos a ir clarificando, y que tiene que ver con el tema de hoy, que es el ser en armonía. Seligman propone, en otras palabras, estas son mis propias palabras, que la vida feliz es la que se alcanza a través de la integración de la vida plena, la vida con sentido y la vida placentera. Son 3 tipos de vida. Y en cada una de estas vidas, la vida plena, la de vida con sentido y la vida placentera, están completamente vinculadas a estas 3 esferas de nivel de interacción, que es el intrapersonal, el interpersonal y el transpersonal. Vamos a ver cómo estas 3 vidas se vinculan con estos 3 niveles de interacción y cómo estos 3 juntos, este sistema complementario convergente, nos va a permitir alcanzar esta vida feliz y por ende el ser en armonía. Primordialmente y en primera instancia tenemos que entender
la esfera de la vida plena. ¿Qué es la vida plena? Seligman decía que es esta esfera a través de la cual nuestra relación con nosotros mismos tiene una búsqueda permanente del crecimiento personal. Seligman decía, hacemos todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana con la intención de crecer, es decir, con la intención de ser más o mejores de lo que somos hoy. Estudiamos una carrera, tenemos un trabajo, buscamos un mejor sueldo, conseguimos una casa donde vivir, decidimos si casarnos o no casarnos y tenemos hijos con la intención de buscar ese crecimiento personal. Esto es a lo que se conoce como vida plena y que está dentro de la esfera de la vida intrapersonal. Después tenemos la esfera amarilla, que es la vida placentera, en donde la búsqueda está centrada en encontrar placer. ¿Cómo encontramos placer? A través de nuestras relaciones. Hemos dicho en todas las sesiones anteriores que el ser humano se construye a través de la mirada del otro. ¿Qué quiere decir esto? Y es simbólico, porque generalmente los psicólogos hablamos desde una perspectiva simbólica. El ser humano depende de la mirada del otro para construirse, para poderse sentir reconocido, para sentirse existente y para poder tener un sentido de pertenencia, un sentido de gozo. Es por ello que nuestras relaciones interpersonales, es decir, este nivel interpersonal, esta vida placentera, dependerá de la calidad de la relación con los otros. También tenemos la vida con sentido, que es la tercera esfera, esta esfera verde, que tiene como verdadero objetivo actuar al servicio de algo más allá de mí mismo. Es un sentido mucho más holístico, mucho más espiritual. Y si vemos cómo se juntan esta vida plena en la búsqueda del crecimiento personal, esta vida placentera en la búsqueda del placer a través de las relaciones con los otros, y esta vida con sentido en la búsqueda de actuar al servicio de algo más que yo, complementan perfectamente la integración de un yo más saludable, de un yo mismo mucho más integral, mucho más placentero, mucho más pleno, mucho más consentido y evidentemente que procurará o que logrará que estructuremos una vida feliz y un ser en armonía. Aquí les puedo ir mostrando cómo la vida plena es la que se desarrolla o se logra a través del nivel intrapersonal, la vida con sentido a nivel transpersonal y la vida placentera a través del nivel interpersonal, como lo vimos en la diapositiva anterior. Seligman decía que la vida plena y la vida con sentido, estas dos, proporcionan felicidad duradera, y lo vimos también en alguna otra sesión, en alguna otra ponencia, que hay dos tipos de motivación y de estimulación, la endógena y la exógena, y que la motivación endógena, esta que depende de nosotros mismos, es de muchísima más duración. Esto se vincula un poquito con aquella teoría, porque dice Seligman que el logro de la vida plena y la vida con sentido, que dependen estrictamente de lo que sucede dentro de nosotros, proporcionan un tipo de felicidad mucho más duradera, mucho más trascendente. No así la vida placentera, que si bien es cierto, ofrece placer inmediato, es efímero. Sin embargo, la felicidad integral no puede suceder, no puede existir, no se puede llegar a ella sin que exista también esta esfera de actuación social a través de la cual buscamos esta vida placentera. Es decir, la vida placentera por sí sola no garantiza la felicidad, pero sin ella sí está condicionada la existencia de la misma. Es importantísimo entender que somos seres integrales, que necesitamos tener un extraordinario vínculo con nosotros mismos, vincularnos de forma cálida, afectiva, armoniosa con nosotros en nuestra vida placentera y lograr un sentido de trascendencia a nivel espiritual en nuestra vida personal. Entonces vamos a poder ver esfera por esfera para poder ir conociendo y entendiendo cómo es que se crean estos tres vínculos. Específicamente en el vínculo intrapersonal, debemos entender que es la construcción de estas relaciones, este constructo de relación conmigo mismo, desde mi interior, a nivel emocional, a nivel lo que siento, pero también a nivel de lo que pienso, a nivel psíquico, y que se manifiesta normalmente, como sucede, a nivel físico.
lo que pensamos, lo que sentimos, generalmente se manifiesta en nuestro cuerpo físico, en este entender de esta dualidad psicosoma, donde cuerpo y mente están conectadas, donde alma y mente están conectadas con el cuerpo. Entonces es muy importante entender que a nivel intrapersonal, nuestra tarea está en realizar un ejercicio cotidiano de autoconocimiento. ¿Qué es este ejercicio cotidiano de autoconocimiento? Es esta posibilidad de abrazarnos a esta tarea, a esta hermosa tarea, diría yo, de poder comprender primero nuestro centro emocional. ¿Qué quiere decir esto? Poder reconocer cuando estamos viviendo emociones profundas, cuando éstas están condicionando nuestro actuar, poderlas descubrir, poderlas visitar, poderlas etiquetar y gestionar. También es sumamente importante, más allá de las emociones, podernos definir a nosotros mismos, tener un claro concepto de nosotros mismos, más allá de nuestro cuerpo físico. Si nos vemos en un espejo, somos capaces de reconocernos inmediatamente, incluso aunque sea una sombra. Reconocemos nuestra sombra e inmediatamente sabemos que es la nuestra, aunque haya más personas alrededor de nosotros. Somos capaces de reconocer físicamente nuestro cuerpo porque estamos habituados a verlo. ¿Por qué no reconocemos nuestro interior? Y la respuesta es muy sencilla, porque no estamos habituados a visitar nuestro interior, porque somos muy laxos, somos de esfuerzos paupérrimos para poder visitar nuestro interior. Por eso siempre propongo en todas estas charlas, en todas estas conferencias, que el trabajo hacia el interior nos va a construir de forma muy eficiente un autoconcepto claro de nosotros mismos, donde podamos, por supuesto, definir y hacer un inventario mucho más consciente de nuestras fortalezas, es decir, de estas cualidades, habilidades, conocimientos, valores y experiencias que nos han fortalecido, que nos han hecho ser quienes somos hoy. Por ejemplo, hoy, si tuvieras que definir 5 o 6 fortalezas que te caracterizan en tu presente actual, ¿cuáles nombrarías? ¿Dirías que eres una persona honesta, íntegra, valiente, amorosa, objetiva, eficaz, altamente capaz de comprender los problemas cotidianos, empático? ¿Cuáles serían tus valores? ¿Cuáles serían tus fortalezas? ¿Cuáles serían tus habilidades? ¿Eres extraordinariamente bueno para hablar en público? ¿Eres increíblemente bueno con las habilidades espaciales, de movimiento, artísticas? Quizá tu ámbito de competencia está hacia el conocimiento abstracto, eres muy bueno comprendiendo nuevas teorías y sacando conclusiones y pudiendo hacer nuevas teorías para ti mismo, para la aplicabilidad en tu vida cotidiana. No sé, cada uno tendrá fortalezas, habilidades, conocimientos y experiencias en favor de su propio ser. Valdría mucho la pena poder hacer un ejercicio a través del cual podamos hacer este inventario de fortalezas, poderlas enlistar y poder decir, estas son las habilidades, estas son las fortalezas que me caracterizan y que no son limitativas. Las menciono aquí, pero pueden irse sumando nuevas conforme voy haciendo más trabajo hacia mi interior. También este trabajo hacia mi interior me va a permitir reconocer lo que muchos llaman debilidades. A mí no me gusta llamarlo debilidades, me gusta llamarlas áreas de oportunidad. Ni defectos ni debilidades, porque la verdad es que son circunstanciales y que en ocasiones algo que puede parecer una debilidad puede ser un área de oportunidad. Entonces, a mí me parece que también es muy importante poder clarificar cuáles son esas áreas de oportunidad. A lo mejor soy extraordinariamente irritable, ¿no? A lo mejor soy tremendamente susceptible. Reconozco que soy muy desorganizado. Soy consciente de que puedo mejorar en mi puntualidad. También reconozco a partir de este autoconocimiento que suelo victimizarme o que puedo jugar fácilmente el rol de víctima y luego brincar al del victimario, o que tiendo a jugar generalmente un rol de salvador. Soy intermediario entre los problemas de los demás. Buscar este autoconocimiento nos permite conocernos profundamente y con base en ese conocimiento poder ir construyendo objetivos y metas en nuestra vida cotidiana mucho más conscientes y mucho más lúcidas, mucho más atinadas, mucho más
verdaderamente enfocadas a lo que somos, a lo que aspiramos a ser. Este trabajo de autoconocimiento requiere de hacer ejercicios que no estamos habituados a hacer. ¿Cuántas veces en tu día a día, en tu vida cotidiana, dedicas por lo menos 10 minutos a cerrar los ojos, a sentarte en silencio, a poder conectarte contigo mismo, a poder escuchar tus pensamientos, a poder conectar con tus emociones y sin juzgarlos, dejar que vengan, poder escalar en ese nivel de conocimiento de tu propio ser? ¿Cuántas veces lo hacemos? Lo hacemos, la verdad es que muy poco, porque culturalmente no estamos habituados a hacerlo. Valdría mucho la pena que nos desprogramemos de esta cultura, de esta tradición, moda y cultura que están troquelando nuestra psique y poder dedicar verdaderamente tiempo de calidad a este trabajo de autoconocimiento, a esta construcción de una mejor relación conmigo mismo. Es decir, esta esfera de actuación intrapersonal, este nivel intrapersonal, tiene como objetivo la autorrealización, una autorrealización que es integral, donde están relacionados los aspectos emocionales, psicológicos y sociales del individuo. Es por eso que la cuestión emocional juega un papel trascendental, trascendental en nuestra vida, en nuestro desarrollo y evidentemente en nuestro desempeño. Daniel Goleman postuló hace ya algunos años su teoría de la inteligencia emocional y a raíz de que se postuló esta teoría, se le ha dado gran importancia al conocimiento de la autogestión de las emociones y hoy vamos a platicar un poquito sobre eso. Primero es importante entender que la palabra emoción proviene del latín emotio y que significa reacción o impulso, y que tiene otro significado que es moverse hacia. A mí me gusta más el segundo, y moverse hacia es realmente la palabra o el significado adecuado de emoción. Resulta que hay 5 emociones auténticas. Otros dicen que son 6, agregan el asombro o la sorpresa. A mí me gusta trabajar con 5 o con 6, pero son básicamente, estas son las emociones auténticas, las que les estoy presentando en pantalla, que son la tristeza, el enojo y el miedo, el afecto y la alegría. Algunos agregan el asombro como una sexta emoción básica. Estas 5 o 6 emociones básicas construyen mi escenario interno emocional. Generalmente y durante nuestra vida cotidiana estamos brincando de una emoción a otra de forma rápida y intempestiva. Generalmente somos capaces de estar alegres en este instante y a los 2 minutos conectar con el enojo o con la tristeza. Somos seres emocionales por naturaleza. Las experimentamos de forma mágica y extraordinaria a través de los estímulos que vienen hacia nosotros y que gracias a nuestro sistema nervioso periférico y nuestro sistema nervioso central podemos recibir del mundo exterior estos estímulos y transformarlos en una vivencia interna. Es por eso que propongo un esquema a través del cual podamos filtrar estas emociones. Es una escala a través de la cual de 0 a 100 podamos aplicar nuestra conciencia a este trabajo de autogestión de nuestras emociones, de autoconocimiento de nuestras emociones. Y es por ello que este trabajo de conciencia pasará por ciertas etapas. Cuando vivimos un estímulo muy fuerte del mundo exterior, cuando vivimos un estímulo, por ejemplo, la ruptura de alguna relación amorosa, la fractura de una relación afectivo-emocional con algún amigo, o cuando rompemos una relación laboral, a lo mejor un trabajo que amábamos hacer, y de repente nos despiden o decidimos terminar ese ciclo profesional, este estímulo de la vida cotidiana llega a una área de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, específicamente a una pequeña glandulita llamada la amígdala. Y esta amígdala es conocida en las neurociencias como el almacén emocional. Esta amígdala trae todo este inventario y almacén emocional de nuestros recuerdos emocionales, de nuestras experiencias pasadas, de nuestro conocimiento previo emocionalmente hablando. Esta amígdala, ante los eventos del presente, se activa y genera una respuesta hormonal. Y dependiendo de la experiencia que estamos viviendo en el presente,
podrá liberar cierta hormona que determinará la emoción que vamos a vivir. Por ejemplo, cuando estamos felices o estamos viviendo el afecto con alguien, por ejemplo, ahí podría liberarse oxitocina. Cuando estamos estresados o tenemos miedo, podría liberarse adrenalina o cortisol. Si estamos extremadamente tristes, podría venir alguna otra respuesta hormonal. Según la emoción, según el estímulo que estamos viviendo, será la respuesta hormonal, y según la respuesta hormonal, serán las sensaciones físicas que vamos a experimentar. Por ejemplo, las sensaciones físicas generalmente vienen a nosotros y les llamamos experiencias primitivas. Estas experiencias primitivas pueden ser variables. Cuando estamos nerviosos, cuando estamos enfrentando una situación que nos hace sentir miedo, generalmente sentimos un hueco interno en nuestro plexo solar, en nuestro estómago, como decíamos. Siempre sentimos ese hueco, sentimos esta sensación de resequedad en la boca, o podemos sentir incluso mareo, pérdida de contacto con la realidad por algunos instantes. Si sentimos enojo, sentimos el plexo solar incendiado, muchísimo calor, sudoración, rigidez de manos, rigidez de mandíbula. Cada emoción nos invita a tener una respuesta fisiológica distinta. Valdría mucho la pena que entendamos que en este parámetro de 0 a 100 de aplicación de la conciencia en nuestras emociones, entendamos que cuando estamos sintiendo estas sensaciones, cuando estamos viviendo estas sensaciones fisiológicas, estamos en un rango de aplicación de la conciencia muy bajo. Y entonces actuar, hablar o tomar decisiones en este momento, donde estamos viviendo esta emoción con altísima intensidad, sería un error. Es por eso que a esto le llamamos barrera verbal, es decir, es la recomendación de que apliquemos un semáforo en nuestro interior. Cuando estamos viviendo estas respuestas fisiológicas, es indispensable entender que en nuestro interior debemos vivir un semáforo rojo, una luz roja, que nos diga no actúes, no hables, no tomes decisiones. Esta barrera verbal nos va a permitir instalarnos en un foco ámbar dentro de este semáforo. Este foco ámbar lo que nos va a permitir es hacer una pausa, es hacer un análisis, es visitar a través de nuestra conciencia esta emoción que estamos viviendo, identificarla, es decir, apalabrar y poder identificar cuál es la emoción que estamos viviendo. Si es enojo, reconocerla como enojo. Si es tristeza, reconocer que es la tristeza lo que está viniendo a nosotros. O si es miedo, sin ningún temor a reconocerlo, reconocer este miedo que estamos viviendo en este instante. Una vez que podemos identificarlo, hemos discriminado todas las otras emociones y nos quedamos con esta que estamos reconociendo como nuestra vivencia actual, y podemos razonarla, podemos comprender y podemos analizar por qué y para qué me está sucediendo esta emoción. ¿Qué me está invitando a vivir esta emoción? ¿Para qué la estoy viviendo y por qué la estoy viviendo? Una vez que le aplico este raciocinio y que visito esta emoción y que soy capaz de apalabrarla, de cuestionarla y de poder tomar perspectiva sobre mi vivencia emocional, puedo contactar con una versión mucho más consciente de mí mismo, donde mi escala de conciencia ahora ya está mucho más cercana al 80-90%, y puedo proponerme tomar acción, poder iniciar quizá a expresar mis emociones, a tomar decisiones y a vincularme con el otro. En el momento en el que soy capaz de ser consciente de mis emociones, de lo que estoy viviendo, también soy capaz de percibir las emociones del otro. Y entonces, quizá el reclamo que el otro me estaba haciendo, más allá de ser un reclamo para mí, a lo mejor era un reclamo muy hacia el interior de él, estaba proyectándose en mí. Entonces, quizá valdría la pena, más allá de este raciocinio de mis propias emociones, comprender que el otro también puede estarse proyectando en mí. Y entonces, contactar no solamente con empatía para mí mismo, sino con empatía para el otro, y comunicar emociones auténticas. A esto le llamamos responder en equilibrio. Hay dos rangos de respuestas exageradas. Una a la que conocemos como respuesta incontrolable, que es cuando actuamos como en este semáforo, cuando actuamos en rojo, es decir, tenemos las sensaciones físicas, corporales, y que nos hacen explotar y que de repente reaccionamos ante un estímulo muy fuerte y reaccionamos con altísimo enojo y gritamos e insultamos o bajamos
o somos capaces de humillar a alguien más, esa es una respuesta incontrolable ante el enojo, ante un estímulo del mundo exterior. Y también puede venir una respuesta indiferente, que también es una respuesta exagerada en el otro parámetro, en el parámetro contrario al incontrolable. Y entonces, tanto esta respuesta incontrolable como esta respuesta indiferente ante los estímulos son respuestas indeseables, son respuestas que no favorecen a nuestra construcción de vínculos con nosotros mismos y con los demás. Por eso se propone encontrar un intermedio de respuesta a la que llamamos respuesta armoniosa. Es esta capacidad de no irnos a los extremos de reacción incontrolable o de reacción o respuesta indiferente. Pero esto dependerá mucho de nuestro énfasis genético. En algunas otras sesiones hemos visto que nuestro énfasis genético es determinante en muchas de las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos y las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los motrices, que su esfera de acción está hacia la velocidad, los movimientos, la rapidez. Los motrices generalmente, ante un estímulo del mundo exterior, podrían tener una reacción rápida e impulsiva. Es decir, son personas que tienden mucho a reaccionar rápido, a gran velocidad e impulsivamente, y que después pueden llegar a experimentar con muchísima cotidianeidad esta sensación de culpa, esta sensación de arrepentimiento, de decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué actúo así? Los motrices generalmente se dejan ir, como cotidianamente decimos, con la emoción de lleno y viven escenarios extremadamente impulsivos. Los emocionales, por ejemplo, tienen respuestas desbordadas y exageradas también. No actúan tan rápido como los motrices, pero también son desbordados y exagerados. Los emocionales generalmente también llegan a exagerar los escenarios, son poco ecuánimes en cuanto a la expresión de sus emociones y actúan con fatalidad. Es decir, puede haber algún problema que visto a la luz de la conciencia, podría parecer un problema de fácil resolución, y un emocional puede tirarse en el drama y puede exagerar muchísimo su vivencia emocional. Puede sentirse abatido profundamente por un problema que tiene sencilla resolución. En el caso de los racionales, la respuesta es muy rígida. Los racionales incluso tienden a ser indiferentes ante los problemas o los estímulos del mundo exterior. Incluso puede estarse cayendo el universo enfrente de ellos, y ellos siguen conectados con su mundo interior y siguen racionalizando lo que está pasando, y entonces son capaces los motrices y los emocionales de pedirle, oye, reacciona, dinos algo. Y entonces un racional te va a decir, espera, estoy pensando lo que te voy a decir. Esto sucede porque cada uno, desde nuestra esfera de actuación, según nuestro énfasis genético y según cómo este incide en nuestro escenario interno de conciencia, actuaremos a estos estímulos del mundo exterior. Es por eso que es relevante y sumamente importante poner atención en nuestro proceso interno. Es decir, es importantísimo volver a retomar la idea de que nuestro sistema de pensamientos y nuestro sistema de creencias, que son este engranaje al que le puse pensar, se conectan con otro engranaje que es el engranaje del sentir, y que juntos comienzan a girar para mover el último engranaje, que es el más grande y el más importante, que es el engranaje del actuar. Es decir, podemos decir que lo que pienso y lo que creo incide en mi mundo emocional, y mi mundo emocional marcará la ruta de mi actuar. En muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, sin importar nuestro énfasis genético, nuestra edad, nuestro género, ni nada, ni siquiera nuestro nivel socioeconómico o cultural, nuestro mundo de nuestro pensar, de nuestro creer, es decir, este sistema complementario, el sistema de pensamientos y creencias, incide directamente en nuestra forma de sentir. Y nuestra forma de sentir echa a andar nuestro actuar y nos lleva a cometer errores de los cuales nos podemos arrepentir, pero no podemos echar para atrás. Por eso se recomienda a todos los seres humanos que nos pueden estar escuchando en este momento que eviten tomar decisiones que traerán cambios permanentes a tu vida con base en emociones, porque las emociones son temporales, y cuando las emociones terminan, cuando las emociones se agotan,
cuando las emociones cumplen su ciclo, ya tomamos la decisión. ¿Cuántas veces no hemos conocido a algún amigo, algún familiar, que de repente se sintió sometido a un sentimiento de injusticia y se enojó muchísimo y fue y presentó su renuncia? Y entonces presentó su renuncia y después de algunos momentos de haber reflexionado, el haber presentado su renuncia genera un estado de muchísimo arrepentimiento en su interior. ¿Qué pasa cuando rompes con una relación, ya sea amistosa, una relación amorosa de muchísimos años, porque de repente te enloqueces de celos, o te enloqueces de enojo, o te enloqueces de tristeza y decides terminar con la relación? ¿Qué pasa cuando insultas a alguien a quien amas profundamente? ¿Qué pasa cuando agredes físicamente a alguien a quien amas profundamente? ¿Qué pasa cuando violentas psicológica, emocional, físicamente a alguien a quien amas? Valdría mucho la pena que nos cuestionemos cómo es que nuestras emociones y nuestro sistema de pensamientos y creencias están incidiendo en nuestra forma de actuar. Valdría mucho la pena que valoremos esta capacidad de aplicarle nuestra conciencia a estos procesos internos que definitivamente marcan la ruta de nuestro actuar. Y como marcan la ruta de nuestro actuar, inciden directamente en la forma en la que nos desarrollamos y nos involucramos y nos vinculamos con los otros, es decir, en este nivel interpersonal. ¿Qué es esta esfera interpersonal? Bueno, esta esfera interpersonal es el vínculo que establezco con los otros y que en gran medida dependerá de la calidad de relación que tengo conmigo mismo. Si la calidad de la relación que tengo conmigo mismo, si es una relación sana, si tengo un autoconcepto sólido, sano, limpio y bonito de mí mismo, y además está basado en el conocimiento de mi propio ser, seguramente mis relaciones interpersonales con los otros serán mucho más sanas, mucho más armoniosas, mucho más libres de apegos, pero sobre todo también mucho más conscientes y meditadas, mucho más estables, mucho más trascendentes. Es por eso importante entender que dentro de esta esfera de actuación interpersonal están involucradas estas habilidades sociales, estas habilidades de comunicación, donde no solamente es importante saber hablar y expresar nuestras emociones, no solamente es importante poder comunicar lo que sentimos y lo que pensamos y poderlo contrastar con las ideas de los demás, sino que también resulta crucial e importante y trascendente, es más, yo diría vital y de extrema urgencia, aprender a escuchar al otro, sentarte y después de haberte expresado tú, escuchar con atención al otro, escuchar qué le molesta, escuchar qué le duele y poder verdaderamente a través de esta escucha activa, poder sentir empatía y amor. Es decir, esta esfera de actuación interpersonal dependerá también de esta quietud, de este alcance de paz que puedo llegar a alcanzar cuando me conozco profundamente, cuando he trascendido a esta necesidad de reconocimiento y de tener la razón. Esta esfera de actuación interpersonal me va a permitir ser un ser humano con la capacidad de apoyar a los otros y de colaborar con los otros, sin esta imperiosa urgencia de tener la razón, de ser dominante o de ser siempre el centro de atención. Me va a permitir establecer relaciones de amistad, de afecto, amorosas y sociales de altísima trascendencia, de altísimo gozo, de gran plenitud. Y como lo vimos en las tres esferas y en la procuración de esta vida feliz, mi relación con los demás tiene como objetivo lograr el placer. Es este gozo auténtico de poderme vincular con los seres a los que amo y con los seres con los que me tocó vivir esta vida, mi familia, con los seres que elegí para continuarla, que son mis amigos y mi pareja, y con mi propio círculo social. Es por eso muy importante reconocer que hay tres tipos de relaciones interpersonales: las relaciones afectivas, las relaciones laborales y las relaciones familiares. Las relaciones afectivas son las que se generan con personas a quienes nosotros escogemos y podemos llegar a formar un vínculo afectivo muy profundo y conexiones emocionales muy profundas. ¿Cómo se disfruta eso? ¿Cómo se disfruta seleccionar
y poderte vincular con esos amigos con los que puedes disfrutar coincidencias y poder también disfrutar las diferencias. También existe este vínculo de las relaciones laborales, que son aquellas que se forman en estructuras jerárquicas y formales, pero que también forman parte importante de nuestra cotidianidad y de nuestra forma de vincularnos con el mundo exterior. Y también están las relaciones familiares, y que estas relaciones familiares tenemos que entenderlas como una relación que fuimos heredando y que no pudimos elegirla. La relación familiar que mantenemos con nuestros padres y nuestros hermanos es innata. Nacimos en esta familia y esta familia es la que nos tocó pues formar con ellos y nos tocó vivir con ellos, y nosotros debemos de aprender que esta relación familiar será trascendental y de gran importancia en la forma en la que nos vamos a vincular con los demás. Pero el vínculo con los demás también tiene una condicionante, y también es este condicionante de nuestro código genético. Generalmente los que somos motrices o los que somos emocionales o racionales, tenemos una forma de ser y nos relacionamos en nuestra vida familiar, social, afectiva, a través de estos rasgos. Por ejemplo, los motrices. Los motrices tienen este rasgo de agresividad, pueden llegarse a comportar irritables, inestables, con prisa interna o a través de la ira. ¿Por qué es importante entender que hay motrices emocionales y racionales? Porque cada uno actúa según su glándula maestra. ¿Qué es la glándula maestra? Por ejemplo, en el caso de los motrices, la glándula maestra es las suprarrenales. Y las suprarrenales son unas valvulitas que están detrás de los riñones, arriba de los riñones en la parte elevada. Y estas suprarrenales emiten grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Entonces, estos códigos genéticos nos hacen ser como somos. Y entonces comprender que los motrices son como son porque está en su código genético, está en su composición fisiológica, en su composición bioquímica de su interior, pues los hace ser como son. Y definitivamente nuestro trabajo, si vivimos con personas con énfasis genético motriz, es entender por qué son como son. Y entonces podemos, más que juzgarlos, entenderlos, comprenderlos y ser empáticos con ellos. Los motrices generalmente viven de la acción y no solamente, como lo he dicho en sesiones anteriores, no solamente les gusta su propio movimiento, les gusta verse mover a los demás. Se desesperan cuando ven a alguien quieto, lo quieren mover, quieren ver que los demás se están moviendo y están realizando actividades de manera cotidiana y rutinaria y prácticamente incesante. Entonces, por eso es importante comprenderlos. Pero también es importante comprender a los emocionales, que estos están dominados por la pituitaria posterior. Y la pituitaria posterior tiene, a diferencia de los motrices, rasgos distintos. Estos rasgos son la susceptibilidad, es decir, por ejemplo, a veces los emocionales estamos tan susceptibles que si nos lanzan una mirada, un soslayo distinto al que siempre nos lanzan, podemos sentirnos atacados o sentirnos vulnerados y preguntarle a nuestra pareja o a nuestra mamá o a nuestro papá o a nuestros hermanos: ¿ya no me amas? ¿Por qué me viste así? ¿Por qué me hablas feo? ¿Por qué me hablas golpeado? ¿Por qué hoy no me amaste como me amas siempre? Generalmente esta susceptibilidad forma parte de su rasgo psicológico primordial y generalmente presentan algunas otras características como la poca energía. Entonces imagínense una familia en donde vive un motriz y un emocional, y el motriz está despierto desde las 4 de la mañana y quiere empezar a hacer a las 4 de la mañana cosas, pero el emocional está perdido en un sueño. Imagínate si el motriz despierta al emocional que necesita reponerse de la energía gastada el día anterior y que necesita dormir más que un motriz. Imagínate el pleito que esto provocaría. O viceversa. Imagínate que te despiertas siendo emocional y escuchas a tu esposo motriz realizando un acomodo de muebles distinto porque no tenía otra cosa que hacer y son las 4 de la mañana. Por supuesto que te va a enojar, por supuesto que te va a encender, por supuesto que va a generar este estímulo del mundo exterior, una respuesta interior en tu escenario interno de conciencia. Aquí valdría mucho la pena que apliquemos esta escala de aplicación de conciencia para poder quitarle esta reacción emocional a la emoción
y poder ser mucho más conscientes de nuestro actuar. Y los racionales, que generalmente son más inflexibles, estructurados y rutinarios, y que generalmente sufren de la inexpresión emocional. Generalmente un emocional que vive con un racional le va a decir, es que, o sea, por favor dime algo, exprésame alguna emoción, dime si estás enojado o triste, o si estás irritado o feliz, porque yo no puedo descifrarte. En este sentido, vale mucho la pena que comprendamos por qué cada uno es como es. Los motrices dominados por las suprarrenales, los emocionales por la pituitaria posterior y los racionales dominados por la pituitaria anterior, cada uno con características fisiológicas y bioquímicas distintas. Entonces, cuando somos capaces de lograr una ecuanimidad a través de la conciencia, podemos decir que solamente cuando soy capaz de comprender genuinamente al otro, se vuelve innecesaria esta idea de tolerarlo. Cada uno es como es, por diversas circunstancias, y muchas de ellas innatas. Mi tarea es respetar la diferencia, ser empático y ser compasivo. Y esto se parece mucho a ser como una flor de loto. Esto se parece mucho a dejarnos del pretexto de que vivimos en un mundo pantanoso, en un mundo donde es imposible florecer, y darnos esta tarea interior, esta tarea personal, de ser capaces de conectar con estos estados de conciencia, con estos estados luminosos del ser, donde podamos lograr esta ecuanimidad, donde comprendamos que el motriz es como es y que no lo puedo cambiar, que la tarea de cambio se encuentra dentro de mí y que es una responsabilidad que no puedo eludir si quiero ser feliz, si quiero lograr armonía, si quiero lograr estabilidad y si quiero lograr florecer como una flor de loto, valga la expresión. Es importante entender que las flores de loto surgen de los pantanos. Entonces, bajo circunstancias adversas, bajo contextos que no son nada favorables para nuestra propia paz interior, incluso esta pandemia es un ejemplo de ello, podemos ser capaces, si verdaderamente nos entendemos, nos comprendemos y somos empáticos con los otros y con su forma de ser, podemos ser capaces de florecer como una hermosísima flor de loto. Y después de esto viene la tercera esfera, que es la del nivel transpersonal, en donde el vínculo debe ser consciente, compasivo y lúcido para que sea trascendente conmigo y con el universo entero. Es un nivel de conciencia elevadísimo, este nivel de conciencia transpersonal. Es un nivel de conciencia que tiene que ver con la palabra trans y que significa más allá y que justamente va más allá de la autorrealización. Recordemos que a nivel intrapersonal buscamos esta autorrealización, pues a nivel transpersonal vamos allá de la propia autorrealización. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de perseguir una meta para el propio beneficio de mi propio ser, sino ir más allá de este interés personal y particular para empezar a realizar alguna actividad que me vincule de forma mucho más espiritual con lo demás. Es decir, es buscar metas que vayan más allá de lo material, es abandonar este mundo material y temporal de éxito que nos han impuesto socialmente y que metódicamente a través de los métodos o modelos nos han hecho creer que son la forma correcta de ser feliz. Para ello es importante entender que trascender es lograr esta mismidad de la que hemos hablado en otros temas, en otras oportunidades, y que esta mismidad me va a permitir conectar con un nivel de espiritualidad muy profundo, donde voy a alcanzar una conciencia unitiva, como la conocemos en la psicología humanista. Esta conciencia unitiva de la que hablaba Seligman es esta conciencia a través de la cual me puedo percibir dentro de mi principio de realidad, pero no solamente dentro e inmerso dentro de ese principio de realidad, sino como parte de él. Y esto quiere decir que este principio de realidad es tan mío como yo soy del principio de realidad. Es algo de lo que hablamos mucho en la asociación civil, en Luminis. Hablamos de esta maravillosa idea de sentirme uno con el universo, donde el árbol que está en este parque, donde la ardilla que está en ese árbol, donde el cielo, donde la tierra que piso, donde este indigente con el que me cruzo por la calle, donde estos ancianos olvidados
quizá en un lugar en un asilo para ellos, donde estas personas enfermas en un hospital, donde estas personas que están abandonadas porque no tienen familia, o donde los presos que están en esa cárcel sufriendo sus circunstancias, su forma de vida, no pueden serme ajenos. Es un nivel a través del cual soy consciente de que formo parte de este universo y de que este universo también es parte de mí, y donde soy capaz de entender que el dolor ajeno no puede serme indistinto, no puede serme indiferente. No puedo seguir hundido en la apatía de pensar que siempre y cuando yo me autorrealice, lograré la felicidad. Tengo que lograr alcanzar este nivel de conciencia a través del cual puedo entender que mi trabajo verdadero, genuino, está también en interesarme en los otros, en hacer algo más allá de mí, más allá de mi propio beneficio. Y a esto le llamamos conciencia despierta. Es esta capacidad de poder hacer algo en beneficio de los otros, aunque no haya paga, aunque no haya retribución. Es más, aunque no haya agradecimiento. Es esta capacidad de conectar con este estado luminoso del ser a través del cual puedo trascender, que ese es el verdadero reto del nivel transpersonal. Trascender. Es fácil trascender. Dile a alguien que es un estúpido y trascenderás, porque un día se olvidará de tu cara, pero no de tus palabras. Y trascender es dejar huella. Trascender es que lo que creaste en otro, se desvincule de tu ser, se desvincule de tu nombre, se desvincule de tu cara. Otra forma de trascender es decir te amo, porque en el momento en el que dices te amo, en el momento que entregas amor, el amor que entregas un día se va a desvincular de tu ser. Un día alguien olvidará tu cara, tu nombre y cómo lo hiciste sentir. Pero ese amor que lo hiciste sembrar dentro de sí, esta persona lo va a replicar con alguien más. El amor es circular, el amor es una energía que fluye hacia todos los sentidos. Y entonces trascender es fácil. Elijamos trascender a través del amor. Elijamos trascender a través de esta mismidad de ser nosotros mismos, a través de encontrar esta espiritualidad maravillosa, de esta conciencia unitiva donde soy capaz de comprender que el dolor ajeno no puede serme indistinto, indiferente, y donde me siento completamente empático y conectado con el todo, ese todo al que pertenezco, ese todo del que soy parte. Y a esto es a lo que yo llamo aforismo universal de la responsabilidad. Por ello, les voy a contar un cuento que a mí me gusta mucho. Es un cuento que escuché en internet y que hasta la fecha sigue siendo uno de mis preferidos. Es un cuento de un niño llamado Juanito, que Juanito era un niño extraordinario que además de estudiar era responsable de llevarle la comida a su abuelita todos los días, porque su abuelita vivía en una casa distinta a la que él habitaba con su madre y sus hermanos y su papá. Su abuelita vivía en unas cuadras y después de llevarle los alimentos a su abuelita y después de haber cumplido con sus tareas escolares y con sus tareas en el hogar y de haber convivido un tiempo ahí con la familia, Juanito siempre pedía permiso para salir a la calle. Y esta imagen que tengo aquí en esta diapositiva es una imagen que conocemos todos. ¿Cuántos no salimos en algún momento a recrearnos, a vincularnos con nuestros amigos en la calle? En mi experiencia, recuerdo aquellas tardes de jugar fútbol o de jugar a las escondidas o de jugar algún otro juego de nuestra cultura mexicana o de nuestra cultura latina. Juanito, regresando al cuento, perdón, siempre regresaba ya sin esta preocupación a la cuadra donde se encontraba con sus amigos, y eran amigos de todas las edades. Había amigos de 6, de 8 años, de 10 años, incluso algunos que habían rebasado la adolescencia, algunos que tenían 18, 19 años, como el caso de Ramón. Este es Juanito. Juanito tenía 10 años, es una imagen de un posible Juanito. Y entonces Juanito tenía un amigo que era Ramón, que tenía 18 años, y Ramón siempre llegaba a jugar cuando podía ir a jugar. Llegaba en un vehículo, en un Volkswagen, un bochito, como lo conocemos aquí en México, del año 92, un carro que ya estaba bastante viejito, bastante carcachita, y pues todos reconocían a Ramón cuando llegaba porque llegaba en su carro, y era el único que tenía carro.
Ramón, de 18 años, que necesitaba ese carro para viajar 3 horas hacia la escuela donde estudiaba su carrera profesional y 3 horas para regresar hacia también, entonces era importantísimo para él tener un carro. Un día, Juanito ve que Ramón ya no llega en el carro y que llega caminando, y que ahora el tiempo que hacía Ramón de camino a su escuela y de regreso a su casa se había duplicado. Entonces, así pasaron varias semanas sin que Ramón viniera a jugar fútbol con ellos, hasta que un día llegó en un coche maravilloso, rojo, hermoso, un coche nuevo, y Juanito, que era amigo de este hombre llamado Ramón, porque ya era prácticamente un adulto de 18, 19 años, y que tenían una extraordinaria amistad a pesar de la diferencia de edad, corrió asombrado, le dijo: Ramón, qué maravilloso automóvil tienes, ¿de quién es? Y Ramón le dijo: es mi carro, es mi carro, mira Juanito, súbete, vamos a dar una vuelta. Después de la vuelta que le dio, Juanito estaba maravillado y le dijo: wow, tu carro es increíble. Le dijo: ¿verdad que sí? Y le dijo: pero ¿cómo te lo compraste? Le dijo: bueno, es que después de que mi hermano se dio cuenta de que yo estaba muy cansado de los trayectos de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, decidió hacer un esfuerzo y pidió un préstamo en el banco y pidió un adelanto de su sueldo en la empresa donde trabaja, y pues me compró este vehículo y pues ahora va a pagar durante algunos años un crédito. Y Juanito hacía expresiones de wow, mientras tocaba el tablero y mientras tocaba las vestiduras del carro y bajaba con los vidrios automáticos con el botoncito y preguntaba qué es esto y le subía el volumen al estéreo. Estaba verdaderamente impactado. Y entonces Ramón le pregunta a Juanito: Juanito, ¿te gusta mucho mi carro? Le dice: sí. Le dice: te encantaría tener un carro como este, ¿no? Le dice: sí, pero no es eso. Le dice: oh, entonces quizá lo que te gustaría es tener un hermano como yo. Sí, sí, también, pero va más allá. Le decía: fíjense nada más, con 10 años, y le decía: va más allá. Lo que me gustaría verdaderamente, Ramón, es un día ser como tu hermano. Es un extraordinario cuento porque nos deja ver que en ocasiones en el mundo en el que vivimos se impone nuestro deseo de tener a nuestro deseo de ser. Juanito no quería tener el carro de su amigo Ramón, ni quería tener al hermano de su amigo Ramón. Juanito quería ser como el hermano de Ramón. Y es que este cuento nos enseña lo importante que es cultivar dentro de nosotros este deseo de ser, más que nuestro deseo de tener. Es cierto, es importante tener una carrera profesional, es importante tener un trabajo, un buen trabajo, es muy importante tener un buen sueldo, es importante tener una casa y tener un auto, pero más importante aún que todo ello, es importantísimo aprender a ser mejor persona, ser una persona con más valores cada día, con mejores valores cada día, pero es todavía más importante aprender a ser alguien que tiene la capacidad de no solamente luchar por su propio bienestar, sino ser capaz de mirar la necesidad del otro y volverse la respuesta. Muchas gracias. Pues Pablo, muchísimas gracias. Siempre aprendiendo, tienes varios mensajes en ese sentido. Excelente plática, felicidades al ponente. Gracias, licenciado Pablo Javier, siempre aprendiendo y reflexionando con lo que nos expone en un contexto más complejo. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, queremos darte las gracias por todo lo que nos regalas, porque a final de cuentas son regalos de amor. Estamos aprendiendo una vez más a vivir, porque creo que a lo largo de esta vida a veces nos olvidamos de vivir a plenitud, de disfrutar cada momento, de florecer. Yo digo que donde Dios me ponga, aunque sea roca, allí tengo que germinar, ¿no? A donde me quiera llevar, allí tengo que dar frutos, ¿no?
el ver nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad, de crecer como seres humanos, como dices tú, no solamente de crecer, sino que ese crecimiento sirva para trascender en la vida. Esto es muy importante. Muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con tu presencia. Claro. Te agradecemos infinitamente esta oportunidad que nos das de regalarles a nuestra comunidad de la Facultad de Derecho, y no solamente de la Facultad de Derecho, sino de todos aquellos que nos quieran acompañar en este proyecto que tiene la Facultad de Derecho, en este proyecto que está apoyando el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, de no solamente hacer crecer a nuestra comunidad en lo jurídico, sino en lo personal, que también es muy importante, que seamos cada día mejores seres humanos. Yo creo que eso es lo que debemos buscar todos. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos en próximos programas. Alicia, muchas gracias. Lorena Redondo, muchísimas gracias. Felicidades, Lore, por tu cumpleaños. Un abrazo. Y te agradecemos que siempre podamos contar contigo. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la oportunidad.